¿cómo están? Muchísimas gracias por dar continuidad aquí en nuestro programa Salud con los Expertos y sobre todo estas sesiones de El Camino del Paciente, acompañando por diferentes expertos y diferentes sesiones justamente para entender un poco cuál ha sido el panorama específico que recorre el paciente y también cómo es que los especialistas forman parte de esta estructura constante y este camino permanente que los pacientes y familias pues tienen que pasar alrededor de tanto la odisea diagnóstica, la odisea de acceso a los tratamientos, en fin, la continuidad que ellos tienen que vivir y cómo es que todos estamos relacionados para poder entender mejor este panorama. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos la participación de un querido amigo, él es César Enrique Calvas Piros, es un experto también, justamente ha colaborado en el registro y la publicación del Registro Mexicano de Pacientes con enfermedades raras en conjunto con la doctora Jauregui, la doctora Claudia, que ustedes ya la conocen, que también estuvo en la sesión pasada y nos habló acerca de este registro que es muy importante. Y hoy César nos va a hablar acerca de cómo, bueno, ahorita nos va a explicar, pero cómo se nos un poquito más la información en cuanto al cáncer, análisis justamente de este registro. Bienvenido, querido César, muchísimas gracias por ser partícipe de este camino con el paciente. Y bueno, pues más que bienvenido, adelante, por favor. Gracias, Jackie, qué amable, al contrario. Un gusto estar aquí contigo y con la audiencia que nos está viendo. Y bueno, para mí es un placer presentarles los primeros datos que muestra este registro mexicano de pacientes con enfermedades raras. Este año, en octubre, hicimos la primera publicación del primer año de pacientes, de la información de todos estos pacientes que tuvimos. Y pues bueno, ahorita les presentaré un poco más sobre ese trabajo magistral que hemos hecho desde la Red Mexicana de Enfermedades Raras y el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano. Entonces, pues bueno, inicialmente este registro fue una iniciativa que se lanzó en 2022 por Remexer y tiene dos objetivos primordiales. La primera es recolectar los datos de prevalencia de enfermedades raras en población mexicana, sobre todo para poder estudiar en temas de epidemiología cómo se comportan estas enfermedades en el territorio nacional. Y por otro lado, para nosotros es fundamental saber los desafíos que enfrentan los pacientes durante su proceso de diagnóstico y tratamiento. Con esto, lo que buscamos es que se puedan optimizar las políticas públicas para que los pacientes ya no tengan que sufrir tantos retos durante su proceso, tanto de diagnóstico como de tratamiento. Con esto en mente, pues me gustaría iniciar con los primeros datos. En este primer año tuvimos 144 pacientes registrados. Del total, la mayoría son adultos y además son mujeres. Y tenemos una alta concentración en el centro y norte del país. La Ciudad de México y el Estado de México son los dos estados que albergan la mayor cantidad de pacientes y en el norte pues también vemos hay una tendencia sobre todo en la frontera norte. Y bueno, a pesar también de todos los esfuerzos que hicimos de comunicación, las alianzas que tenemos con genetistas en todo México y algunos otros mecanismos como redes sociales y el apoyo de sociedad civil, tristemente no pudimos llegar a pacientes en algunos estados como lo son Baja California, Chiapas, Nayarit y Tabasco. Y bueno, ya entrando con la base dura de la información, pues me gustaría compartirles este dato que a nosotros nos llamó muchísimo la atención, porque en el momento de registrarse, la mayoría de los pacientes eran adultos, o sea, tenían más de 18 años. Sin embargo, conforme íbamos avanzando en el cuestionamiento sobre sus síntomas, sobre su enfermedad, ellos nos reportaban que la mayoría de sus síntomas iniciaron en la infancia. Entonces, aquí sí estamos viendo un problema en el cual, pues, muchos síntomas, muchas enfermedades se empiezan a manifestar en una etapa de la infancia, sin embargo, pues, pueden llegar a ser adultos y hasta ese momento no contar con un diagnóstico. Y justamente esto me lleva al siguiente punto fundamental de los pacientes. En primera, la mayoría de los pacientes reportaron tener solo una enfermedad rara, aunque sí tuvimos algunos casos donde reportaban tres o más enfermedades raras al mismo tiempo. De ahí estuvimos cuestionando también sobre antecedentes familiares para conocer un poco sobre la perspectiva de cómo se heredan estas condiciones.
El 29% aproximadamente indicó que otros familiares también viven con la misma enfermedad y los parientes que generalmente están afectados por las mismas enfermedades son las madres, los hermanos y los padres. Además, en el caso de 9 pacientes, nos informaron que sus abuelos, tíos o madres fallecieron debido o con sospecha de esta misma enfermedad. Entonces, pues aquí estamos viendo que al menos las madres sí tenemos cierta tendencia a que sean las afectadas. Y bueno, aún no podemos dar alguna afirmación, ya que falta muchísimo por estudiar estas enfermedades y sobre todo tener más cantidad de pacientes para empezar a ver patrones. Sin embargo, estos son datos que son muy relevantes cuando empezamos a ver el tema de herencia de las enfermedades raras. Ahora bien, con respecto a los tratamientos, el 67% de los pacientes indicó que está recibiendo alguna forma de tratamiento, lo cual es bastante bueno. Y la puntuación, la verdad es que esperábamos algunos resultados menores, pero el promedio era de 6 de 10 puntos, lo cual es relativamente bueno. Y aquí es donde sí nos llamó muchísimo la atención porque hacíamos dos preguntas muy relevantes, ¿no? ¿Cuál era su percepción de salud física y cuál era su percepción de salud emocional? Para salud física tuvimos un promedio de 7 de una escala del 1 al 10 y en salud emocional tuvimos un promedio de 8 igual de una escala del 1 al 10, lo cual vemos que sí, la enfermedad rara impacta significativamente, sobre todo un poco más en la salud física que en la emocional, pero sí está siendo un factor que afecta el bienestar de los pacientes. Y bueno, este es uno de los datos más relevantes, creo que es un tema que muchos han de haber mencionado en las sesiones pasadas a la mía, pero los pacientes con enfermedades raras en México enfrentan largos tiempos de espera para poder llegar hasta su diagnóstico. Nosotros encontramos, debido a lo que reportaron nuestros pacientes, que en promedio tardan 8 años en recibir un diagnóstico definitivo y generalmente deben de visitar a más de 6 médicos especialistas para poder alcanzarlo, lo cual esto es abismal porque estamos hablando de mucho tiempo y sobre todo muchas intervenciones, ya que cada médico especialista pues generalmente envía sus propios estudios, envía sus propias recomendaciones y bueno, aquí iniciamos ya con un tema fundamental que es la odisea diagnóstica. Para todo esto, en este primer corte, tenemos que el 85% de nuestros pacientes ya tiene un diagnóstico clínico, lo cual es bastante bueno. Sin embargo, cuando empezamos a preguntar el tiempo que tardaron para poder llegar a este diagnóstico, pues sí nos encontramos con datos muy impresionantes. El rango oscila entre un mes, que es bastante bueno. Hay varios pacientes que en el transcurso de su primera etapa de vida lograron obtener su diagnóstico y por lo tanto iniciar con un tratamiento que les ayuda a mantener una buena calidad de vida. Pero por otro lado, tenemos pacientes que tardaron hasta 34 años en poder recibir su diagnóstico. Y lo peor de todo y lo más preocupante es que también tenemos pacientes que llevan más de 35 años sin un diagnóstico y siguen con la esperanza y siguen buscando la oportunidad de algún día poder tenerlo. Y para comprender un poco más el contexto de lo que tienen que vivir estos pacientes durante esta odisea diagnóstica, empezamos a preguntar qué especialistas estuvieron visitando, para conocer también cuáles son aquellas áreas en donde puede haber más repercusiones de su cuerpo. En primera instancia, neurólogos y genetistas fueron los más visitados, seguidos por cardiólogos y gastroenterólogos. Pero aquí hay un punto fundamental y es que cuando preguntábamos quiénes fueron los más acertados para dar el diagnóstico, obtuvimos que los genetistas fueron los especialistas con mejor capacidad para tener un diagnóstico preciso de la enfermedad. Y bueno, esto también tiene que ver con los síntomas y aquellos sistemas que están afectados en el cuerpo de los pacientes, ¿no? Por ejemplo, el sistema nervioso fue el primero en reportarse y el que tiene más alta tasa de pacientes. Y bueno, por algo también los neurólogos eran los especialistas más frecuentes, ¿no? Visitados.
el sistema inmunológico el segundo y también tenemos bastantes enfermedades multisistémicas. Pero bueno, aquí podemos ver que los genetistas agrupan muy bien tanto enfermedades del sistema nervioso, inmunológico y bueno, nos pueden ayudar en el futuro a hacer diagnósticos más precisos. Y bueno, aquí entramos ya también a un tema, Jackie, en el cual tú eres experta y es fundamental hablar al respecto. Y es que, bueno, en México, por ley, todos los mexicanos y mexicanas tenemos derecho a tener un tamiz neonatal. Sin embargo, el gran problema que tenemos a nivel nacional es que no hay un sistema homologado de tamizaje neonatal y por lo tanto, pues cada institución tiene sus enfermedades que puede diagnosticar con su respectivo tamiz. Entonces, el IMSS, por ejemplo, puede detectar 7 enfermedades, el ISSSTE hasta 78 enfermedades y por otro lado, SEDEN y PEMES detectan 60 y 83 enfermedades respectivamente. Y ya cuando abordamos este tema con los pacientes es cuando nos empezamos a dar cuenta que sí hay una gran oportunidad aquí que se tiene que explotar en el futuro, sobre todo para el diagnóstico temprano de estas enfermedades. En relación con el tamizaje neonatal, casi el 80% de los pacientes conocían sobre este programa de salud pública, lo cual es bastante bueno porque al menos sí tienen en mente este acceso a información. Sin embargo, solo 67 de ellos sabían si les habían realizado esta prueba al nacer. Por lo tanto, a pesar que lo conocen, son pocos los que pueden realmente tener acceso no solo al tamiz, sino al resultado del tamiz, que es fundamental, ya que de esos 67 pacientes, 53 mencionaron que sus padres fueron los que fueron notificados y por otro lado, solo 34 afirman conocer su propio resultado. Por lo mismo, aquí estamos viendo que hay una pérdida de información, ¿no? No solo es el si se hace o no el tamiz, sino que esa información, pues con el tiempo pueda llegar ya a un paciente que pueda tomar decisiones por sí mismo. Y finalmente, solo 4 pacientes, que eso es de esperarse debido a la gran divergencia de enfermedades que pueden detectar estos tamiz, pero solo 4 pudieron tener un resultado positivo. Y lo bueno es que de esos mismos 4 pacientes recibieron seguimiento y control adecuado de su enfermedad. Y bueno, hablando un poco más sobre cómo optimizar estos tiempos y cómo podemos hacer más fácil el diagnóstico, pues debemos de entrar a un tema fundamental que es el diagnóstico molecular. Para esto, el 80% de los pacientes fueron informados que su enfermedad podría tener un origen genético. Sin embargo, solo la mitad fue referido a un genetista, lo cual, lo que mencionaba hace rato, ¿no? Aquí sí se tiene que dar aquí debemos de puntualizar el papel del genetista, ¿no? Y por qué es tan importante, y voy a mencionar algunos otros datos que van a acentuar un poco más esta afirmación. A pesar de la importancia del diagnóstico genético, solo el 28%, o sea, si nos damos cuenta, esto se reduce. Se sometió a pruebas genéticas o moleculares. Y al final, más del 80% de los pacientes expresaron tener un diagnóstico genético puede ser útil. O sea, los pacientes sí están conscientes que realmente el diagnóstico genético les puede ayudar tanto para el tratamiento de su enfermedad, pero sobre todo para su calidad de vida a futuro. Y además, afirmaron que estarían dispuestos a someterse a pruebas moleculares si tuvieran la oportunidad. Y esto, hablando de oportunidades, más adelante voy a hablar un poco sobre el impacto económico y que es la principal barrera por la cual muchos pacientes no llegan a tener este tipo de pruebas. Y bueno, finalmente el 92% de los pacientes estaría interesado en participar en estudios de investigación, que eso es fundamental. Para nosotros que nos estamos en el campo de la investigación, es muy importante contar con la participación de pacientes quienes nos puedan compartir su información, pero también pues todos estos datos que para nosotros son relevantes con el fin de poder hacer que la ciencia progrese en este campo. Y bueno, ya para hacer un estudio un poco más profundo de a qué nivel impactaría la vida del paciente el conocer cuál es el gen que está provocando su enfermedad,
El 74% nos reportaron que ellos sí cambiarían su tratamiento y el manejo de su enfermedad. Y además, que esto es algo bastante bueno e importante, que le comunicarían los resultados a su familia cercana. Y yo creo que eso es fundamental para ver si en la misma familia existen más casos de esta misma enfermedad. De igual manera, más de la mitad de los pacientes reportan que cambiarían sus planes a futuro y además también cambiarían sus decisiones reproductivas y de planificación familiar. Entonces, aquí estamos viendo que sí, tener un diagnóstico genético puede ayudar a que los pacientes tomen decisiones más informadas. Y ahora sí, llegando a lo que generalmente no nos gusta hablar, que es el tema del dinero. El 77% de los pacientes mencionaron que los costos asociados al diagnóstico clínico en primera instancia le resultaron ser altos o muy altos. De igual manera, para los que estuvieron tomando pruebas genéticas, el 40% señaló que también son elevadas y el 52% de los pacientes percibieron que los costos asociados con el tratamiento también son altos o muy elevados. Y aquí es muy importante mencionarlo porque para todos los pacientes que tuvimos, en su mayoría son el paciente o su familia quienes cubren estos gastos. Entonces estamos viendo que el contar con su enfermedad no solo es un tema de salud, sino también es un tema de finanzas personales y de finanzas familiares que realmente está afectando tanto al paciente como a su núcleo familiar. Entonces, esto evidentemente se tienen que generar estrategias de política pública para que se pueda reducir en los próximos años. Y además, ya cuando queríamos conocer un poco más sobre cómo es la vida de los pacientes, y para esto hicimos dos preguntas fundamentales, que es, ¿cuáles son las áreas de su vida que tienen mayor impacto debido a su enfermedad? Y ellos nos reportaron, primero que nada, calidad de vida, que eso es algo bastante esperado y que la mayoría de los pacientes contestó esta respuesta. Segundo, autoestima. Tercero, todo tipo de relaciones, desde las sociales, laborales, familiares, románticas. Y finalmente, la educación. Y esto también está muy ligado justamente al segundo punto, que cuáles son los retos más comunes que ellos deben de enfrentar en su vida cotidiana teniendo una enfermedad rara. La primera, pues, es falta de apoyos financieros, como platicaba anteriormente, ellos son los que se llevan la carga más pesada de los gastos y de los costos, tanto del tratamiento como del diagnóstico. De igual manera, el acceso a servicios de salud, el acceso a servicios de apoyo social y el acceso a oportunidades educativas adecuadas son temas fundamentales que para esto el tema de políticas públicas y perdón, también el último que es acceso a facilidades en el lugar de trabajo, son temas que se tienen que abordar tanto en la legislación, pero también en nivel social, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que los pacientes sí sienten una marginación y en realidad ellos están viviendo una marginación bastante profunda debido a que en algunos casos sus enfermedades pueden ser bastante limitantes. Y bueno, aquí les presento algunas ideas principales que me gustaría que se lleven y que puedan profundizar un poco más aquellos que tienen una enfermedad y quienes no tenemos alguna enfermedad, pero que podemos hacer algo por los pacientes, que reflexionemos sobre estos temas. El primero, y que es fundamental, es que los resultados de este registro y todo lo que les mencioné anteriormente, si desean leer el artículo, lo pueden encontrar en la revista Rare y ahí hablamos sobre temas, muchos más temas que son muy fundamentales para la vida de los pacientes, pero lo principal es proponer reformas de políticas públicas en salud. Eso es necesario, es urgente y es algo que puede beneficiar de manera sustancial la vida de los pacientes. En segundo tema, tenemos que fortalecer la infraestructura para pruebas genéticas y métodos de tamiz neonatal. Por un lado, las pruebas genéticas se tienen que ya volver algo más frecuente en, en la tablilla de estudios que generalmente envían los médicos. Y por otro lado, en el tema de tamiz neonatal, como lo mencioné, ya debemos de homologarlo para que todos podamos tener acceso a que se diagnostique la misma cantidad de enfermedades.
Otro punto también relevante es que este registro está visibilizando las necesidades reales de los pacientes y esta información puede ser muy importante para desarrollar programas de apoyo integral. Esto se puede manejar, sí, desde gobierno, pero también desde sociedad civil, porque aquí no solo se trata de tratar los síntomas de la enfermedad y ya, sino también tener un apoyo psicológico y social a los pacientes. Y finalmente, es necesario y urgente mejorar la formación médica, principalmente para que los médicos del futuro estén un poco más familiarizados con estas enfermedades y no les cueste tanto llegar a un diagnóstico, pero además también para que puedan incluir métodos de genética o de biología molecular para los diagnósticos futuros. Y por otro lado, tenemos que también como sociedad sensibilizarnos aún más sobre estas enfermedades y cómo existen más de 7,000 en todo el mundo. Entonces, se llaman enfermedades raras, pero pueden ser más comunes de lo que creemos. Y nosotros siempre debemos estar sensibles a este tema y a encontrarnos pacientes en nuestra vida y saber cómo poder interactuar con ellos. Y bueno, también me gustaría hacerles una noticia muy importante y es que el próximo año vamos a sacar la encuesta nacional para cuidadores de pacientes con enfermedades raras. Porque así como hemos visto que los pacientes viven una gran odisea en su proceso, tanto de diagnóstico como de tratamiento, son las personas, son los cuidadores, que generalmente es su familia cercana, los que también se llevan un gran impacto de esta carga. Entonces, para nosotros se ha vuelto fundamental también conocer la historia de los cuidadores y también cómo la enfermedad rara de sus pacientes les está afectando en muchas dimensiones. Y bueno, pues les agradezco el tiempo, ya aquí un placer haber compartido con ustedes estos temas. Si quieren conocer un poco más sobre mí, ahí está el enlace a todas mis redes y a mi información. Y por otro lado, si nos están viendo algún paciente o alguna persona que conoce un paciente, por favor les invito a registrarse en el Registro Mexicano de Pacientes con Enfermedades Raras, porque esa información para nosotros nos va a servir en los próximos años, donde podamos hacer futuros análisis y comprender aún más la epidemiología y también el comportamiento de estas enfermedades en México. Muchas gracias, Jackie. Muchísimas gracias, César. Por supuesto que todo lo que usted ha comentado en este momento, que yo sé que son menos de 15 minutos, es titánico porque, por supuesto, es muchísima información, muchísimos indicadores que se han bien establecido para poder llevar a cabo esta investigación muy puntual. Y muchas de las cosas que ustedes también están comentando, pues obviamente que resuenan muchísimo, ya que nosotros tenemos contacto directo con los pacientes y pues todo lo que ustedes comentan, pues sí, en todo concuerda de acuerdo a lo que los pacientes han transitado y sobre todo también el tema de la desinformación es Mm, crucial, ¿no? Creo que si totalmente. queremos nosotros tener mayor incidencia en política pública, mayor conocimiento y sustento para poder tener una mejor atención en todos los aspectos para los pacientes, los que conviven con los pacientes y por supuesto los cuidadores, como bien lo dices, creo que es algo fundamental. Y pues les agradecemos muchísimo que lo compartan aquí en estas sesiones El Camino con el Paciente y que además siendo partícipes de los esfuerzos en conjunto con Remexet, con CEPCAL y con ustedes como investigadores, expertos también en el tema genómico, pues qué mejor para poder llevar un acompañamiento más puntual con toda la comunidad y tener más alcance, como bien lo decías, hay lugares donde no se tuvo tanto alcance y creo que ese es uno de los retos más importantes para que también la comunidad sea partícipe y también pues esta evidencia científica somos todos, ¿no? Son todos aquellos pacientes que aún todavía no Así están registrados. No por eso no es que no cuenten, al contrario, creo que hay que hacer un mayor frente con mayor presencia en cuestión de la investigación, porque pues en base a la evidencia científica es como se legisla, cómo se toman las mejores decisiones en diferentes países y bueno, México no es la excepción. Entonces, César, te agradezco muchísimo que estás con nosotros, que sea la primera y no la última. Y bueno, pues no sé si quieras dar un mensaje final para poder despedir a esta sesión. No, nada, un placer ya que estar contigo, haber compartido estos datos que son fundamentales, como bien lo dices,
Nosotros desde la investigación sumamos nuestro granito de arena, los médicos tienen su papel, el gobierno tiene su papel, sociedad civil tiene su papel y bueno, si todos cooperamos, yo sé que esto puede cambiar, este panorama de las enfermedades raras en México puede transformarse en los próximos años, pero necesitamos un frente unido, un frente colectivo, que luchemos unidos por los pacientes. Así que un placer haber estado contigo, Jackie. Así es un trabajo en equipo siempre. Igualmente, y pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan y que son parte de estas sesiones. Y bueno, pues también seguir aprendiendo y seguir caminando juntos. Muchas gracias, César, y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.